Dios los bendiga, amados hermanos. Les habla el evangelista Juan Cruz con el ministerio 180. En breves momentos estaremos compartiendo el devocional 5 minutos con Dios. Espero que lo disfruten y que Dios los bendiga. Santiago capítulo 1 versículos 1 al 3. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Muchos eruditos bíblicos están de acuerdo que el Santiago que escribió esta carta era el hermano de Jesucristo. Cuando Santiago escribió esta carta, los cristianos de aquel tiempo estaban esparcidos alrededor de muchos pueblos que rodeaban la ciudad de Jerusalén. Muchos años anteriores a esta carta de Santiago, la primera iglesia había sido fundada en Jerusalén. Habían pasado ya 50 días después de la Pascua y de la muerte de Jesús, y los judíos estaban celebrando la fiesta de Pentecostés. Mientras los judíos celebraban la fiesta de Pentecostés, la cual consistía en ofrecer sacrificios de los primeros frutos de la tierra, Dios envió el Espíritu Santo, el cual bautizó a un promedio de 120 cristianos. Oh, aleluya. Mientras los judíos celebraban la fiesta de Pentecostés y ofrecían las primicias de su cosecha agrícola, el Espíritu Santo bautizó a 120 cristianos, o sea, las primicias de la primera iglesia, y los ofreció como sacrificio espiritual al Dios viviente. Alabado sea su santo nombre. Y dice la Biblia que en este mismo día, el mismo Pedro, que negó a Jesús 3 veces, ahora lleno del Espíritu Santo, se levantó y predicó un mensaje precioso, y un promedio de 3,000 almas aceptaron a Jesús. Y allí empezó la primera iglesia. Pero no solamente empezó la primera iglesia, pero también empezó la persecución de los cristianos. La persecución fue tan grande que muchos cristianos huyeron de Jerusalén. Durante esta persecución, muchos cristianos fueron encarcelados y otros perdieron sus vidas. Estos cristianos estaban pasando por una de las pruebas más grandes en la historia del cristianismo. Es precisamente a estos hermanos a los cuales Santiago, dirigido por el Espíritu Santo, escribe una carta para alentar, para aconsejar, para dar esperanza a sus hermanos en Cristo. Esta carta la encontramos en la Biblia y la conocemos como Santiago, o sea, la epístola de Santiago, como prefieren llamarla muchos. Amén. Santiago, capítulo 1 y versículo 1 dice: Santiago, siervo de Jesucristo. Santiago, siervo de Jesucristo. Es importante notar de la manera que Santiago se identifica a sí mismo. Note que dice Santiago, siervo de Jesús. Entienda que Santiago no dijo Santiago, hermano de Jesús, sino que dice Santiago, siervo de Jesús. En el lenguaje original, o sea, en el griego, la palabra que usa Santiago para siervo es doulos. Doulos. Esta palabra griega se usa cuando se está hablando de un esclavo, pero no meramente un esclavo, sino un esclavo que estaba sirviendo a su amo voluntariamente. Lo que quiere decir Santiago aquí es que él se consideraba un esclavo de Jesús, pero no solamente un esclavo de Jesús, sino un esclavo que estaba sirviéndole a Jesús voluntariamente. Amén. En el Viejo Testamento encontramos las reglas por las cuales los amos gobernaban a sus esclavos. Usualmente cuando un amo compraba un esclavo, él tenía posesión de este esclavo por un tiempo definido, usualmente 7 años. Pero cumplidos los 7 años, el amo tenía la obligación de darle la libertad al esclavo. Muchas veces el amo era tan bueno con el esclavo que muchos esclavos, en vez de aceptar su libertad, muchos preferían quedarse con sus amos. Estos esclavos, en vez de aceptar su libertad, preferían seguir sirviendo a sus amos voluntariamente. Santiago se llama a sí mismo siervo de Jesús, pero no siervo por obligación, sino como un esclavo que está sirviendo voluntariamente.
Oh, gloria a Dios. Así hay muchos hermanos en la iglesia. Muchos le sirven a Dios voluntariamente y siguen a Jesús cueste lo que cueste. Pero también hay otros. Que sirven a Jesús no voluntariamente, sino por obligación. Estos son los hermanos que sí ayudan en la iglesia, pero lo hacen de mala gana. Estos son los hermanos que ofrendan y que diezman por obligación. Pero gracias a Dios por aquellos que le sirven voluntariamente y sin quejarse. Alabado sea su santo nombre. Amén. Santiago continúa con el versículo 2 y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este versículo 2 es clave para poder establecer la base de lo que Santiago estaba diciendo. Santiago le escribe a estos hermanos, los cuales estaban pasando por una prueba muy grande, y les dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, tened por sumo gozo. O sea, Santiago exhorta a sus hermanos en Cristo a que consideren la prueba que estaban pasando como un privilegio. Hermano que me escuchas, te exhorto a que consideres la prueba que estás pasando como una oportunidad especial que Dios te está dando para que en medio de esa prueba tú puedas alabar el nombre del Señor y su nombre sea glorificado. Este versículo nos muestra con claridad que hay veces que Dios permite que la prueba venga a nuestras vidas. La pregunta es entonces, ¿qué debemos de hacer cuando viene la prueba? Y la respuesta a esa pregunta es simple. Hoy te digo lo mismo que dijo Santiago: hermano mío, considéralo por gozo el encontrarte en medio de esa prueba. La primera iglesia sufrió persecución, pero Dios usó la persecución para que su plan se cumpliera. Hechos capítulo 1 y versículo 8 dice que Jesús, un poco antes de irse a la diestra del Padre, dijo: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Dios permitió la persecución de su iglesia, y por eso miles de cristianos huyeron a Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, pero con ellos llevaban la palabra del Señor. Oh, gloria a Dios. Ahora, 2000 años más tarde, encontramos cristianos prácticamente en todos los rincones de la tierra. Sí, están pasando persecución, pero a la misma vez están predicando la palabra de Dios. Hoy día el problema que tienen muchos es que en vez de considerar su prueba como una oportunidad para alabar al Señor, estos prefieren rechazar la prueba. Muchos sacan su tarjeta de fe y la usan como una tarjeta de ATM y comienzan a quejarse, y otros empiezan a reprender demonios, haciéndose los muy espirituales. Sí, la Biblia nos da la autoridad de reprender y atar demonios, pero tenemos que aprender cuándo reprender demonios, y otras veces simplemente tenemos que alabar a Dios en medio de la prueba. Cuando usted verdaderamente entiende que la prueba es parte de su crecimiento espiritual, entonces en vez de reprender y zaparatear, comienza a alabar al Señor en medio de la prueba, considerando esa prueba como el instrumento que Dios está usando para traer paciencia y bendiciones espirituales a su vida. Escucha bien, amado hermano. Hoy mismo, mientras predico este mensaje, estoy pasando por una prueba bien difícil. Cuando esta prueba comenzó, le dije al Señor: Señor, muéstrame por medio de tu palabra y dame la fortaleza para pasar por esta prueba. Y Dios me llevó directamente a este pasaje bíblico. Verdaderamente que he aprendido a glorificar a Dios no solo cuando las cosas van bien, pero también cuando las cosas van mal. He aprendido no solo a alabar a Dios cuando tengo mucho, pero también he aprendido a alabar a Dios cuando tengo poco. He aprendido a alabar a Dios no solamente cuando tengo salud, pero también cuando estoy enfermo. En lo mucho, en lo poco, sea su nombre glorificado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Note que dice que la prueba produce paciencia. Asimismo, como un árbol produce frutos, la prueba también produce algo. La prueba produce paciencia, o sea, la prueba trae consigo un fruto. La prueba produce algo en nuestras vidas. La prueba produce paciencia. ¿Y qué es paciencia? La paciencia es la habilidad de pasar por pruebas y a la misma vez poder mantenerse en comunión con Dios. Querido hermano, te exhorto a tener por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas. Dice la Biblia que si alguien necesita sabiduría para lidiar con la prueba, Santiago nos dice claramente que le pidamos la sabiduría a Dios y Dios nos da la sabiduría para poder vencer la prueba. Hoy te exhorto a que te entregues en las manos del Señor y acuérdate que 5 minutos con Dios puede cambiar tu vida.